la escuela si las cuentas no salen mal, es la número 18. Es decir, que hoy hacemos mayoría de edad de la Escuela Sindical Pedro Gómez. Y como os decía, bueno, pues lo hacemos en un contexto muy excepcional, como es el de la pandemia. Hace falta, yo creo, pocas referencias a lo que está significando este momento justo en una semana en la que se ha decretado nuevamente el estado de alarma. Cuando elegimos el tema nos parecía, bueno, que quizás no estábamos teniendo un alarde de originalidad en la elección del tema, pero es que recordemos que lo que estamos viviendo es un momento histórico con muchas implicaciones y con muchos impactos. Y a veces es necesario parar, tomar aire y reflexionar un poco sobre lo que están significando esos impactos para el conjunto de la población. Y hacerlo además, en nuestra opinión, desde una perspectiva muy clara, que es la perspectiva de clase, porque los impactos que está generando el COVID no son los mismos para todo el mundo, no son los mismos para todas las personas y llegan además después de lo que ha sido una crisis financiera que se inició en 2008, que significó, entre otras cosas, muchos recortes y muchas políticas liberales que atacaban directamente servicios públicos y al estado de bienestar en su conjunto. Por eso nos parecía interesante, a la hora de plantear la escuela y a la hora de plantear la perspectiva concreta en la que entrar a analizar lo que está significando la COVID, hacerlo desde ahí, desde una perspectiva que en nuestra opinión es necesaria, que es la de clase. Una perspectiva, además, que tiene que ver con el modelo sindical que tiene Comisiones Obreras, que tiene que ver con lo que es la acción del sindicato, la acción sociopolítica del sindicato y con la capacidad del sindicato para influir en las políticas públicas que se están desarrollando y que, como hemos visto a lo largo de estos meses, es una capacidad de acción no solo necesaria, sino que se está comprobando. Hemos visto ejemplos muy concretos. Mañana Maricruz comentará bastante sobre esto, pero como os decía, es una capacidad de acción no solo necesaria, sino que ya se viene desarrollando. Se viene desarrollando a lo largo del diálogo social, se viene desarrollando todo lo que tiene que ver con la concertación y se viene desarrollando también con nuestra capacidad de movilización en los propios centros de trabajo, como hemos visto en algunos conflictos recientes, ¿no? En ese sentido, creíamos que era necesario en este planteamiento huir de determinismos y fijar con meridiana claridad esta clave, ¿no? Es que el sindicato tiene capacidad de incidencia y está incidiendo realmente en las políticas públicas en este momento, siendo un agente activo en la definición de aquellos elementos y de aquellas políticas que van a marcar la salida de esta crisis sanitaria, que también va a ser social y económica, y en el modo en que afrontemos los próximos 20, 30 o 40 años en nuestra sociedad y en nuestra forma de entender las relaciones entre las personas y entre las instituciones, ¿no? Entre el propio Estado y las personas. Yo con esto lo dejo. Ahora le voy a dar la palabra a Joan, luego intervendrá Imanol. Vamos a hacer las dos intervenciones seguidas y luego abriremos ese turno para que a través del chat planteéis las preguntas. Bueno, a Joan Coscubiela yo creo que hace falta poca presentación, le conocéis perfectamente. Joan ha tenido una carrera sindical, no una carrera sindical, sino que ha desempeñado responsabilidades sindicales importantes en comisiones obreras, ha tenido también la oportunidad de estar presente en el Parlamento, tanto en Cataluña como en el Congreso de los Diputados. Le hemos visto también en la presentación de un libro en donde, por cierto, también participó Imanol como entrevistador. Bueno, es una persona, Joan, que ya sabéis que tiene bastante capacidad de darnos esa perspectiva de la que hablaba antes, ¿no? que es tan necesaria. Insisto, no me enrollo más. Joan, buenos días, tienes la palabra. Muchas gracias por esta oportunidad, aunque la verdad es que, como todos, me hubiera gustado que fuera presencial. Dejarme decir que me la debéis, nos la debemos, desde ese punto de vista. Como decía Óscar, yo creo que es materialmente imposible en estos momentos intentar mirar hacia el futuro sin estar profundamente condicionado por el impacto de las diferentes crisis que está provocando el coronavirus.
Yo no sé si habéis hecho el ejercicio, yo lo he hecho y os sugiero que lo hagáis. Buscar cualquiera de las cosas que nos preocupaban antes de marzo de este año e intentar analizarla desde la perspectiva de la realidad actual. Y veréis lo que ha pasado, cualquier cosa, ¿no? Estoy pensando en la transición energética, ¿no? Es verdad que estaba en la agenda, pero vaya, con una intensidad y sobre todo con una orientación, pues francamente muy distinta a la actual. O los modelos de movilidad, ¿no? Se estaba empezando a producir un cambio muy significativo en el concepto de la movilidad y en estos momentos hay algunas dudas sinceras de qué va a pasar con la combinación de la caída del precio del petróleo muy espectacular, que puede ser estructural como consecuencia precisamente de los cambios en los hábitos de consumo, simultáneamente al temor de la utilización de los medios de transporte colectivos. En las grandes ciudades ya se está empezando a ver un rebrote de la contaminación como consecuencia de la vuelta a la utilización intensiva del coche privado. O la digitalización, ¿no? Cuando hablábamos de digitalización antes de marzo de este año, todos los análisis eran el fin del trabajo con la robotización, con la automatización, y la verdad es que en estos momentos hablar de digitalización es hablar de, de una cantidad de hipótesis que se han desencadenado que cambian radicalmente toda nuestra vida. Incluso es posible que cambien hasta la ordenación territorial y el uso del territorio en el futuro, ¿no? Bueno, ¿para qué hablaros teletrabajo, ¿no? En estos momentos, ¿quién iba a pensar que en un debate que estábamos se produjera una aceleración no prevista por necesidad de esa forma? Incluso en la actividad sindical, no os cuento nada que vosotros no sepáis. ¿Por qué digo eso? Porque, claro, ahora nuestro principal reto en estos momentos es desaprender de todas las preguntas que nos estábamos haciendo y, por tanto, desaprender de todos los intentos de respuesta que aquellas preguntas estábamos trabajando. Nos estaba costando encontrar respuestas a unas preguntas que en estos momentos han saltado por los aires completamente. Y eso yo creo que, bueno, nos obliga a una cosa tremendamente compleja, que es mucho más compleja que aprender, que es desaprender, ¿no? Voy a intentar situar, es lo que me ha pedido Óscar, un intento global, porque esta es la primera sesión de la escuela, que bueno, no sé si va a ser global, pero seguro que va a ser limitada, porque es que la dimensión de lo que nos está pasando es espectacular, ¿no? Es imposible comprimirla, pero voy a intentarlo. Partiendo de una primera idea, ¿no? Puede parecer un tópico hablar de desconcierto y perplejidad que nos está causando la COVID-19. Es verdad, es un tópico, pero es un tópico con una realidad absolutamente profunda. No sé qué impresión tenéis vosotros. Yo tengo la impresión, cada vez que veo las reacciones de los sectores económicos, de la ciudadanía, en los medios de comunicación, en el contacto, es que a pesar del tiempo transcurrido, más de 6 meses, continuamos sin entender exactamente qué es esto de la pandemia. Continuamos sin entender y la mejor prueba de que no lo entendemos es que estamos todos pidiendo certezas, ¿no? Eh, eh, Estamos tan acostumbrados a un mundo en el que se nos ha dicho, nos hemos dicho, que la tecnología y los conocimientos, la sociedad del conocimiento era capaz de hacer desaparecer nuestra incertidumbre, que de golpe y porrazo llega la COVID-19, nos inunda de incertidumbres y nos deja absolutamente descolocados. Continuamos sin entender, y antes hacíamos bromas sobre Ayuso, pero es que Ayuso trabaja un jardín que le es muy propicio. Continuamos sin entender que sin resolver el problema sanitario no hay reactivación económica, no hay normalidad que le valga. Y eso teóricamente se entiende, pero a los 2 segundos la gente estamos haciendo todos análisis que ponen de manifiesto que continuamos sin entenderlo, ¿no? Le estamos pidiendo certezas a los epidemiólogos, sobre todo, ¿no? Cómo se produce el contagio, cómo evitarlo, tenemos algún tipo de inmunidad adquirida, qué pasa con los jóvenes. Por supuesto, le pedimos certezas a los gobernantes, ¿no? Es decir, no soportamos que nuestros gobernantes no tengan la respuesta. Y me temo que nos están pidiendo o se están pidiendo muchas certezas también a los sindicalistas,
y sin duda eso es un problema porque podemos ser diana de eso que se está empezando a producir en estos momentos, que es que desconcierto, perplejidad, miedo, todos esos sentimientos están empezando a combinar en un inicio de rabia social, rabia, cólera, ira, y me temo que el sindicato va a estar en la diana de muchísima gente, ¿no? ¿Por qué no me resuelves eso? Vosotros lo sabéis perfectamente, ¿no? Me atrevo a decir que, parafraseando a Rajoy, cuando dijo aquello de pedimos, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Bueno, pues yo creo que nosotros en estos momentos exigimos certezas por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y eso es lo que nos genera también un entorno de profundo desconcierto. Cosas que continuamos sin entender, ¿no? Pues que está, en la medida que es una pandemia planetaria, nadie se sale por su cuenta, ¿no? Es decir, es increíble ver las querencias por las fronteras, ¿no? Ya no solo por las fronteras estatales, ¿no? Es decir, la propia diseño del estado de alarma, ¿no? Con ese planteamiento que se ha hecho este nuevo de establecer la posibilidad de fijar zonas perimetrales de comunidades autónomas y así, bueno, tiene su sentido en términos de evitar contagios, pero tiene un riesgo, ¿no? Y es que pensar que pueden haber fronteras, ¿no? Desde esa perspectiva. Continuamos sin entender que hay un modelo de competitividad que no tiene en cuenta la necesaria cooperación, que es profundamente ineficiente y suicida y que tiene algo que ver con lo que nos está pasando en estos momentos, ¿no? Bueno, he querido situar ese elemento de desconcierto y perplejidad porque creo que para desaprender es importante que eso lo tengamos muy, muy presente. El desconcierto es aún mayor si el desconcierto existe y la perplejidad para analizar qué nos está pasando se sobredimensiona y se amplía una barbaridad cuando se trata de intentar proyectar hacia el futuro qué nos va a pasar. Cuando Oscar presentaba y decía los próximos 20 y 30 años, yo pensaba yo me conformo con saber lo que va a pasar en las 20 y 30 siguientes semanas, ¿no? Porque estamos hablando de esas dimensiones de 20, 30 años, son eras geológicas, ¿no? Yo ya me conformo con saber lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Y aquí yo creo que es muy importante que el sindicato tenga en cuenta una cosa. El futuro no está escrito. Es decir, hay que huir de elementos deterministas, ¿no? Y estos días vemos todo tipo de artículos y reflexiones en relación a si las pandemias suelen ser momentos igualitarios, si las pandemias suelen llevar procesos de reactivación de mucha fuerza de la extrema derecha y así. Bueno, el futuro no está escrito, hay que intentar huir de visiones deterministas que normalmente suelen ser, nos bloquean. Y sobre todo una cosa muy importante, el futuro lo estamos ya construyendo en estos momentos. El sindicato debe ser consciente que nosotros estamos, junto con otra mucha gente, construyendo el futuro. A mí me gusta una frase que me parece genial de Josep Fontana, historiador que murió hace poco, que decía, los hombres, se refería por supuesto también a las mujeres, pero en su lenguaje lo decía así, los hombres estamos construyendo el futuro, aunque no sabemos el futuro que estamos construyendo. Es decir, desde esa perspectiva yo creo que eso es exactamente lo que nos está pasando en estos momentos, ¿no? Yo, ¿a qué me refiero? Bueno, pues estamos viendo, por ejemplo, cuando nosotros hemos planteado, cuando el gobierno ha planteado como novedad todo el tema del tratamiento de los ERTES, ¿no? Como una novedad clarísimamente, o cuando al final, una cosa que vamos luchando el sindicalismo desde los años 90, y vosotros lo sabéis muy bien en Euskadi porque fuisteis pionero, que son las ventas de inserción, se implementan con el ingreso mínimo vital, se está empezando a construir ese futuro. O ¿quién iba a pensar que Europa, en plena crisis existencial, diera un salto tan significativo en términos de mutualización de la deuda, ¿no? Estamos hablando ya de que Europa estaba a punto de implosionar y de golpe y porrazo se produce un giro, hay que consolidarlo, pero tremendamente importante con todo lo que hace referencia a los fondos de reestructuración y resiliencia. Otros elementos más ocultos, pero es importante. Todas las reacciones que estamos teniendo en relación a la digitalización
me permiten afirmar que es que estamos construyendo un futuro que en este momento somos incapaces aún de verlo, pero se está construyendo en relación al empleo, posiblemente en relación a los equilibrios territoriales de la conocida como España vaciada, que es algo más complejo que la historia de Teruel, ¿no? Y, por supuesto, una cosa que yo creo que debemos ser muy conscientes. La digitalización y la aceleración de este proceso está produciendo una concentración de poder económico y político en muy pocas manos, que creo que es el gran reto del siglo XXI, que afecta a la concentración de poder económico, pero sobre todo puede ser, desde mi punto de vista, es el riesgo para darle la puntilla definitiva al modelo de democracia construido en los últimos 200 años. Cuando pocas y grandes corporaciones, a través del control del Big Data, del Business Data, de manera brutal, están configurando no solo nuestras opiniones, nuestros gustos como consumidores y nuestros gustos políticos, nuestras identidades, y están empezando ya a jugar en relación a cómo incidir. Existen ya en el ámbito neurocientífico proyectos muy avanzados que están trabajando en cómo incidir en determinar cómo nosotros organizamos nuestras reflexiones. Estamos ante un reto de una dimensión absolutamente brutal. Y para tener una mínima posibilidad de no quedar sepultados por ese desconcierto, yo creo que hay un aspecto absolutamente básico. Necesitamos tener una lectura ideológica y de clase, que decía antes Óscar, de esta crisis. Uno de los problemas importantes de la gran recesión, que creo que nos ha pasado factura, nos costó mucho, tardamos bastante tiempo en tener una lectura ideológica de aquella crisis, la izquierda en su conjunto, ¿no? Hablábamos de muchas cosas, pero, por ejemplo, tardamos en identificar que en el origen, no solo en los efectos, en el origen había la desigualdad como factor determinante de aquella crisis. La relación brutal que está en estos momentos entre deudores y acreedores es un factor de lucha de clases de primera magnitud a nivel global. Y aquello fue el desencadenante de aquella gran crisis financiera después de recesión. Y en estos momentos lo está siendo también, ¿no? Entonces necesitamos tener esa lectura ideológica de la crisis y como respuesta, aunque pueda parecer un poco utópico e incluso ingenuo por mi parte, necesitamos hacer el esfuerzo de imaginar el futuro. Porque yo no sé dónde, ahora no recuerdo, una expresión que me gustó mucho. En momentos como estos, quien imagina primero gana. Es decir, hay que intentar imaginar, porque lo que tenemos delante es una gran distopía. Y o somos capaces de confrontar una utopía a esa distopía, sabiendo que las utopías tienen además el riesgo de caer también en distopías, o si no, lo pasaremos complicado. ¿Qué es cuando estoy hablando de una lectura ideológica de la crisis del coronavirus, ¿a qué me refiero? Bueno, voy a intentar dar unas cuantas pinceladas, ¿no? De entrada, poner de manifiesto que eso que estamos imputando al coronavirus no es imputable al coronavirus, porque gran parte de los impactos, especialmente en términos de clase, de desigualdad, no es que el coronavirus tenga odio de clase, que en algunos momentos parece que lo tenga. Dice, ¿os acordáis que empezamos diciendo una chorrada tan grande como que el coronavirus no entiende de clases? Perdonar, y así. El coronavirus no, pero la sociedad sí. Y como el coronavirus incide sobre la sociedad y la sociedad está estructurada con una desigualdad de clases brutal, el coronavirus ha tenido un impacto de clase absolutamente espectacular. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que una de las primeras cosas a poner de manifiesto es que el coronavirus no es el causante de prácticamente nada de lo que está pasando, excepto en términos sanitarios, pero en términos sociales, sino que en todo caso ha sido el espejo que nos refleja la sociedad que tenemos, la lupa que nos permite ver nuestras miserias y al mismo tiempo es el desencadenante de una serie de factores que habían y el coronavirus los ha desencadenado o los ha acelerado porque eran procesos que a lo mejor estaban en marcha como los grandes procesos desigualitarios, ¿no? Y lo que pone de manifiesto es que hemos llegado a una situación
en la que parece evidente que nuestro modelo socioeconómico es insostenible. Es insostenible en términos ambientales, es insostenible en términos económicos, es insostenible en términos democráticos. Y esa es la primera lectura ideológica que creo que tenemos que hacer, porque está provocando en este sentido. El coronavirus lo que ha hecho es ponerle, insisto, el espejo a esa insostenibilidad, ¿no? Y ante ello, cuando yo decía de imaginar el futuro, me atrevo a ponerle nombre a eso. Necesitamos intentar imaginar un nuevo pacto civilizatorio. Es decir, saltó por los aires los que venimos de una cierta utopía que se destruyó antes de empezar a construirse. Sabemos los riesgos que tienen las utopías, pero sabemos también las potencialidades. En definitiva, sin relato no hay nada. La potencialidad de las religiones son su relato. La potencialidad de las ideologías, sobre todo en su componente religioso, son que tienen un relato, ¿no? Entonces, en estos momentos nosotros necesitamos un cierto relato. Y ese relato para mí debe ser capaz de imaginar un nuevo pacto civilizatorio. El que construimos en los años 50 saltó por los aires en los 80 y en los 90 con la revolución conservadora de Reagan y Thatcher, y la revolución conservadora ultraliberal, que también era un relato y también era su utopía, la utopía ultraliberal, ha saltado por los aires. No de manera mecanicista, no de manera determinista. Para enterrarla habrá que hacer algo, pero para hacerlo es imprescindible intentar construir ese pacto civilizatorio. Para ello, sugiero que hagamos un cierto esfuerzo de intentar identificar las encrucijadas que nos ha planteado el coronavirus y, al mismo tiempo, las enseñanzas que nos ofrece el coronavirus. Las enseñanzas según la lectura que lo hacemos nosotros, ¿no? Porque aquí hablamos de las enseñanzas del coronavirus y, por supuesto, la lectura ideológica de las enseñanzas es absolutamente determinante, ¿no? ¿Qué quiero decir con las desigualdades? Bueno, yo creo que las encrucijadas. Está claro que sugiero que analicemos las encrucijadas del coronavirus como lo hacemos nosotros siempre, en términos de mayor o menor desigualdad, ¿no? Mi impresión es que si dejamos que funcione solo sobre las reglas del mercado, el aumento de la desigualdad y las brechas sociales va a ser absolutamente espectacular. Por lo tanto, hay que incidir en ello. Pero unos puros apuntes. El debate va a generar un proceso de desglobalización o va a acelerar la globalización. Ese es un tema que ya estaba puesto encima de la mesa antes del coronavirus, pero el coronavirus lo ha acelerado. Yo creo que ahí es un debate que está mal planteado. Yo creo que nosotros la dicotomía, la encrucijada, la tenemos que plantear en términos de una desglobalización que en su vertiente trumpiana, en su vertiente además unilateralista, intervencionista, muy vinculada a los intentos de la extrema derecha de surgimiento del nacional identitarismo, ante ese modelo de desglobalización que se presenta de unilateralismo, de fronteras de todo tipo, que además lo que provoca no es una parada de la globalización, sino lo que provoca junto es consolidar una globalización sin derechos y sin reglas. Nosotros debemos intentar aprovechar esta circunstancia para contraponer a esa falsa desglobalización una globalización con reglas y derechos, que supone acotar la globalización económica y potenciar la globalización política, es decir, conseguir un cierto equilibrio entre esos dos aspectos de la globalización. Ahí el papel de la Unión Europea es absolutamente determinante. Y yo creo que es una de las grandes novedades positivas de esta crisis, ¿no? Porque, insisto, cuando nos estamos planteando en términos existenciales el futuro de la Unión Europea, resulta que la Unión Europea aparece por primera vez en mucho tiempo como punto de referencia útil para los estados y para las sociedades de los estados europeos. Aparece además como un instrumento que es capaz de establecer cooperación federal a través de las formas de mutualización de la deuda y los planes y los fondos de reconstrucción y resiliencia. Y, por cierto, aparece, y eso creo que es muy importante, como un punto de referencia en la batalla entre los grandes imperios en relación al futuro. Me estoy refiriendo al imperio que se agota, Estados Unidos, y al imperio que nace con fuerza,
bueno, renace, porque China y Asia ha sido siempre el centro del mundo, excepto los 200 últimos años, y a veces se nos olvida eso desde una visión no, eurocentrista completamente, ¿no? Hay otra encrucijada que también creo que es importante, ¿no? ¿Nos dirigimos a un momento igualitario o nos dirigimos a un hipercapitalismo propietarista brutal? Bueno, hay quien opina, y se ha teorizado, está lleno de artículos que lo analizan, que las pandemias, las guerras, los momentos de grandes catástrofes generan momentos igualitarios. Yo creo que no es así. Creo que eso es dar una visión determinista de la historia. Habría que ver cómo se juega. Yo creo que si no juega la política, vamos dirigidos al hipercapitalismo propietarista de manera brutal. Porque además tiene, si os fijáis, tiene en este aspecto un elemento importante, y es que no solo tiene dinámicas propias. Cuando me refiero a hipercapitalismo propietarista, me refiero a aquella sociedad en la que la propiedad se convierte en un bien absoluto sin límites, la propiedad privada, y además cada vez está más concentrada. Se reproduce a través de una herencia que es intocable, como la propiedad privada, que va generando un aumento de las desigualdades de renta, que ya no solo el conflicto entre rentas salariales y rentas del capital, sino el que produce además esa reproducción que Piketty explica de manera muy ilustrativa y creo que muy lúcida, de cómo si no se actúa sobre la concentración del patrimonio a través de incidir en la fiscalización de las herencias, vamos a una sociedad de hipercapitalismo absolutamente brutal. Otra encrucijada, ya lo he citado antes, ¿no? ¿Qué hacemos con el Big Data? ¿Qué hacemos con el Business Data? Con esos datos brutales que está generando la digitalización y que en estos momentos, como consecuencia del coronavirus, son absolutamente exponenciales, porque se está produciendo una avalancha de Big Data que está siendo utilizada. Ahí tenemos un reto. Depende cómo lo gobernemos, eso puede ser el oro negro, porque eso puesto al servicio de la sociedad. Eso es el petróleo si me permitís, o el carbón de las cuencas mineras del norte de España en el principio de la industrialización, con todos los efectos que tuvo después, por supuesto, o puede ser lo que algunos han llamado los excrementos del diablo, ¿no? Y es que el oro negro en algunos países, cuando hay en abundancia, les ha hecho que pierdan todo sentido de innovación, ¿no? Y ese Big Business Data en manos solo de 5 corporaciones como están en estos momentos, eso puede ser, insisto, los excrementos del diablo. Nos pueden hundir en términos económicos, de igualdad, de democracia también. Bueno, hay otras cuestiones que, si queréis, lo podemos convertir después, ¿no? ¿Qué va a pasar con la transición energética? Hay quien opina que se va a acelerar y parece que es así, porque hay muchos elementos en relación al coste de la energía que lo propician. Pero insisto, el cambio del precio del petróleo puede producir algunos elementos contradictorios. ¿Qué pasa con el tema del impacto de la pandemia en relación a la movilidad y el territorio? Habíamos empezado a entender que las sociedades expandidas en el territorio eran absolutamente ineficientes, consumían territorio, convertían en muy caro la gestión de los servicios públicos, pero de golpe y porrazo somos conscientes que las ciudades concentradas, ¿no? Esas ciudades integradas, son un factor de riesgo. Vamos a ver hasta qué punto lo de las pandemias no parece que sea una anécdota, ¿no? Puede quedarse con nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué incidencia va a tener en eso? Y la encrucijada mayor la podemos resumir en un interrogante. Capitalismo, quo vadis, ¿no? Es decir, el capitalismo, ¿dónde va? Aquí hay una cosa interesante, que es el análisis claro, si os fijáis, hemos llegado a una situación tremendamente contradictoria. El capitalismo hoy es el único sistema socioeconómico existente. Igual algunos creen que lo que estoy diciendo es una heterodoxia, ¿no? Es decir, si no, tenemos que ser anticapitalistas. Bueno, el capitalismo como sistema socioeconómico, nos guste o no nos guste, es el único sistema existente. Pero curiosamente eso, que supuestamente le puede dar mucha fortaleza, lo que produce es que nunca había habido más debilidad del capitalismo que en estos momentos, porque es incapaz. Es un sistema absolutamente insostenible desde el punto de vista. Entonces, ¿qué va a pasar?
Pues nos dirigimos a la consolidación del capitalismo ultraliberal. ¿Va a avanzar el capitalismo político de Estado de los países asiáticos, no solo China? ¿Se va a instalar el capitalismo de vigilancia como consecuencia precisamente del control de Big Data de poco? ¿Imaginamos nosotros un capitalismo de los bienes comunes? ¿Alguien va a pensar que esto del capitalismo de los bienes comunes es el oxímoron más grande que jamás haya podido inventarse? Pero, bueno, planteo interrogantes, ¿no? Tengo, Óscar, 5 minutos. Vale, perfecto. Pues simplemente un apunte sobre enseñanzas que luego podemos plantear. ¿Qué nos enseña el coronavirus desde el punto de vista nuestro, creo, de nuestra lectura? Bueno, el poder de la interdependencia y justo la debilidad de no tener en cuenta la interdependencia. Hemos hablado tanto de globalización y hemos manoseado tanto esta palabreja que al final hemos banalizado. Y digo, pipogazo, nos llega una pandemia planetaria y nos enteramos de qué puñetas es la globalización, ¿no? Estamos en un mundo hiperconectado y al mismo tiempo hiper descoordinado. Y continuamos teniendo tendencia a pensar que la tribu, la religión y la nación nos protegen. No nos engañemos, tienen muchos años entre nosotros, ¿no? Gran parte de los conflictos que hay en estos momentos en el mundo tienen en la tribu y en la religión su origen, ¿no? O incluso lo de la nación, alguien que habla desde Cataluña, pues podéis imaginar qué opino sobre esta cuestión, ¿no? Y ese es un elemento que pone de manifiesto que no entendemos, que vivimos en un mundo profundamente interdependiente. Lo que el coronavirus nos enseña es que hemos construido un modelo de competencia absolutamente ineficiente. ¿Por qué? Porque los humanos somos hijos del mestizaje entre cooperación y competencia. Y cada vez que hemos destruido ese equilibrio entre competitividad y cooperación, el drama nos ha visitado. Hay una eficiencia científica en estos momentos en la competencia cooperadora. ¿Quién iba a pensar que hubiera esa competencia para llegar a la primera vacuna, pero al mismo tiempo se está abriendo esas investigaciones para que todo el mundo se pueda aprovechar con límites de lo que cada uno está investigando? Si os fijáis, en este último periodo estamos viendo cómo la cultura federal, que no es precisamente nuestro fuerte, especialmente en este país, se está abriendo camino por la vía de la necesidad. Es decir, este nuevo decreto de alarma puede ser, mira, esto me lo había apuntado yo y son mis 5 minutos un poco tarde. Bueno, lo apunto en esos términos, ¿no? La importancia de los bienes comunes. Creo que se ha puesto de manifiesto, ¿no? Es decir, una de las cosas de la revolución ultraliberal es que se ha convertido derechos fundamentales en bienes de consumo y a los ciudadanos en clientes, ¿no? Pero si alguna cosa ha pasado durante esta pandemia es que se ha visto la impotencia de la mano invisible del mercado. El mercado absolutamente impotente. Tanto es así que hemos visto la conversión de ultraliberales, que en el fondo son ultraintervencionistas de clase, me lo habéis oído decir en muchas ocasiones, en keynesianos puros, ¿no? Es decir, bueno, una cosa extraña, ¿no? Keynesianos para las ayudas, keynesianos para salvar al mercado, ortodoxos para... o sea, keynesianos para salvar al mercado, ultraliberales para no tocar impuestos y ortodoxos para mantener la deuda, ¿no? Una cosa que es absolutamente imposible, ¿no? Y la necesidad del Estado ante eso, ¿no? Pero un Estado que se le reclama que haga muchas cosas cuando es el momento más débil de todos del Estado. Un ejemplo de esos bienes comunes que yo creo que hemos pasado desapercibido, la educación. O sea, lo que ha pasado con la educación, cuando la educación presencial desaparece, irrumpe la desigualdad de manera brutal. Lo que nos ha pasado es espectacular, hay que tomar nota. Es decir, ¿por qué? Porque aparece el diferente capital social y cultural de las familias, que la escuela pública, porque lo que hemos visto también es la desigualdad en el trato que han tenido esas personas en función, sobre todo en los espacios donde hay mucha dualidad en la estructura del sistema educativo. Un elemento que nos afecta a nosotros,
que hemos entendido en relación a los bienes comunes. La centralidad social del trabajo. Estaban teorizando el fin del trabajo junto con el fin de la historia y de golpe y porrazo aparece la centralidad social del trabajo cuando cuando el trabajo había perdido toda su centralidad política. Si me permitís, y no se lo explicáis a nadie, también en el ámbito de la izquierda política. Y de golpe y porrazo aparece la centralidad social del trabajo, ¿no? Los trabajos invisibles, protagonizados por personas invisibilizadas, de barrios y ciudades invisibles, irrumpen y se convierten en imprescindibles. Eso es una cosa que nosotros tenemos que potenciar. Esa es también parte de nuestra lectura ideológica. Nos tenemos que preguntar qué ha pasado en este último momento y si quizá lo que fueron los partidos de los trabajadores se han terminado convirtiendo en el partido de los titulados. Y eso es una de las expresiones, esa es una de las explicaciones de por qué esa pérdida de centralidad política del trabajo. Acabo con una cosa que me parece importante. En el siglo XXI la lucha de clases global tiene un epicentro, que es el conflicto entre acreedores y deudores. Esa es la gran falla tectónica del capitalismo, del hipercapitalismo global, que quiere trabajadores pobres que sean al mismo tiempo consumidores activos. Y con esa desigualdad de renta y riqueza brutal, que además lo teoriza con la ideología de la meritocracia, de los triunfócratas, que lo son porque son inteligentes y sabios y se lo han ganado con su esfuerzo, frente a los perdedores, que son unos inútiles. Lo de la paguita en el ingreso mínimo vital tenía la fuerza comunicativa de poner de manifiesto hasta qué punto se puede criminalizar a los perdedores de esta sociedad, ¿no? La deuda en estos momentos tiene un inmenso poder económico y un inmenso poder político. Si no somos capaces de abordar el conflicto entre deudores y acreedores, que es en definitiva el conflicto entre quien acumula capital y quien no tiene capacidad para tenerlo, pero también entre los mercados globales y los estados sin capacidad y que tienen que estar pidiendo constantemente dinero a los mercados para poder hacer sus políticas públicas. Si no somos capaces de abordar ese conflicto, el poder político de los estados soberanos se convierte en una soberanía de papel de fumar, de cartón piedra, ¿no? Y ahí yo diría que el avance, por eso es tan determinante el avance que ha hecho en estos momentos el tema de la Unión Europea, pero es un avance parcial. Hay que plantearse claramente una batalla a muerte, si se me permite, contra la deuda como articulación de la relación en estos momentos entre mercado y Estado. Y bueno, dejo para después en las preguntas, si queréis, en qué consiste esa utopía del nuevo pacto civilizatorio, pero yo solo apunto una cosa, aprovechando que está Imanol aquí. Hay que reconstruir el sentido moral de la economía. No sé si él nos va a hablar de eso, pero tiene un artículo buenísimo en el último número, Imanol, en el último número de Gaceta Sindical, que os recomiendo a todos que lo leáis, y apunto una cosa. Si os acordáis, el capitalismo tiene una filosofía básica, ¿no? La de Adam Smith. Las ansias de beneficio individual de cada cual no solo son reprobables, sino que son maravillosas. Porque si todo el mundo tiene muchas ganas de ganar mucho dinero, eso conjuntamente se encaja en el mercado y convierte al capitalismo en una máquina perfecta. Bueno, pues parece ser que ya sabemos que no, que eso tiene en términos medioambientales, en términos de desigualdad y en términos democráticos una capacidad destructiva. Por lo tanto, hay que reconstruir el sentido moral de la economía de muchas maneras, empezando por sustituir el egocentrismo y el antropocentrismo que tenemos por el concepto de codependencia. Eso es muy importante. Y luego necesitamos en España eso que hemos llamado la reconstrucción de la nueva normalidad, que es como una especie de metáfora churrigueresca, ¿no? Es una cosa así. He dicho en un artículo últimamente que nos va a tocar soplar, sorber y gobernar la rabia. Y esas tres cosas al mismo tiempo es un poco complicado. Si queréis después lo
lo podemos profundizar de nuevo. Pues muchas gracias, Joan. Gracias por dos cosas. Primero, por la ponencia autocontenida que has hecho, que no, no nos has obligado a decirte, Joan, para, sino que te has ceñido mucho al tiempo y eso es de agradecer en primer lugar. Y luego, lo que sobre todo es de agradecer es que hayas ido tocando muchas de esas cosas que andaban por ahí en el aire, que quizá muchas veces vemos de forma desconectada, y lo que has hecho precisamente ha sido establecer esas conexiones que nos sirven además de paraguas para lo que van a ser el día de hoy y la jornada de mañana, ¿no? No me voy a entretener ahora, luego justo antes de las preguntas, alguna de estas ideas que iba tomando sí lanzaré para que la gente vaya pensando en preguntas o por dónde le gustaría que profundizaras un poco. Y voy a ir dando la palabra a Imanol de seguido. A Imanol también le conocemos sobradamente. Nos gusta mucho contar con él en las escuelas. Yo creo, Imanol, si no me equivoco, que esta será como la cuarta, quinta o sexta vez que te llamamos para que estés con nosotros y con nosotras en una escuela. Como digo, siempre es un placer oír a Imanol porque tiene esa capacidad que no siempre es fácil de conectar mundo académico, sindicalismo y sociedad, que parece muy sencillo, pero a veces no lo es tanto, hablando de esas interconexiones necesarias que decía antes Joan. De hecho, Imanol, en intervenciones anteriores en la escuela, ya profundizaba en esto que es una identidad de clase en el siglo XXI, en un mundo pues, muy fragmentado, con relaciones humanas, sociales y laborales muy fragmentadas, ¿no? Y en esta ocasión lo que le pedíamos era un poco que profundizara en esto que está suponiendo el COVID en términos de clase, ¿no? Imanol, cuando quieras. Vale, pues egun on guztioi, bueno, perdón, voy a... Egun on guztioi, bueno, yo he sido insumiso a la mili, pero soy un militante disciplinado y entonces cuando Óscar me dijo que compartiéramos un rato para hablar sobre COVID-19 y clase social, pues lo he hecho, aunque mientras lo pensaba y lo trabajaba, también pensaba que realmente, bueno, en fin, voy a hablar de algo que todas y todos creo que conocemos perfectamente, ¿no? Aunque al menos en este foro, seguramente fuera, ¿no? Por tanto, creo que no diré nada nuevo. En todo caso, he preparado una presentación, pues básicamente para aligerar mi intervención de datos y de referencias, y bueno, pues la tenéis a vuestra disposición y entramos en harina. Como decía Joan al principio en algún momento de su intervención, efectivamente, desde el principio de la pandemia, pues se ha repetido muy banalmente una idea, y es que el coronavirus pues no entiende de clases, ¿no? Y seguramente recordaremos que al principio de todo pues nos llegaban sobre todo noticias de personas, en fin, conocidas, de personas famosas, que eran las que estaban afectadas por la COVID, ¿no? Pues la familia real británica, gente del mundo de la política, etcétera, ¿no? Y es verdad que el coronavirus no entiende de clases, pero solamente si tomamos esto en su sentido más literal. Es decir, el coronavirus no tiene capacidad de raciocinio, no entiende, no reflexiona, no toma decisiones, no hace cálculos, le da igual cuáles sean las características particulares del sujeto, de la persona que le sirve como huésped. Pero el coronavirus, su impacto sobre la salud de las personas y sobre el funcionamiento de la sociedad, solo puede entenderse correctamente si lo analizamos también desde la perspectiva de las clases sociales, desde el prisma de las clases sociales, ¿no? Y a veces me sorprende, insisto, no en este foro, pero si fuera, que nos sorprenda constatar que la pandemia tiene una dimensión de clase, ¿no? A ver, vivimos en sociedades patriarcales, clasistas, estatocéntricas, capacitistas y racializadas. Eso quiere decir que cualquier cosa que ocurre en una sociedad como la nuestra, pues al final atraviesa la sociedad a través de esas variables, a través de la variable de clase, a través de la variable de sexo, a través de la nacionalidad. Es decir, si en nuestra sociedad, si eres mujer, si eres extranjero, si eres de clase baja, si tienes alguna discapacidad, si tu aspecto se desvía de la norma social, pues tu existencia va a ser siempre mucho más complicada
que si no lo eres, ¿no? Ocurre ahora con la pandemia y ocurría en 2008 con la crisis de 2008. Y además, si eres varias de estas cosas a la vez, si eres mujer, extranjera, con clase ocupacional baja, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Hablamos ya de discriminación múltiple o de discriminación interseccional, ¿no? Por tanto, la clase sigue operando como una variable fundamental que genera y que sirve para justificar también ideológicamente las desigualdades y, por tanto, pues también se expresa como elemento explicativo en la pandemia, ¿no? En esta reflexión nos vamos a centrar exclusivamente en la clase, pero sabiendo que estamos haciendo una abstracción metodológica, ¿vale? Tendríamos siempre que mantener esa perspectiva interseccional, porque la clase, como digo, pues también se superpone como si fuera una capa de hojaldre sobre la etnia, sobre el género, sobre el origen nacional, etcétera, ¿no? Y en todo caso, pues no en este foro, insisto, pero tal vez para empezar a hablar de esto, pues en algunos otros lugares, pues habría que empezar casi por primero de primaria de clases sociales, ¿no? Pues como se hacía en un interesante artículo de New York Times cuando se decía aprendiendo sobre el coronavirus y la división de clase, ¿no? Y hacía unas preguntas muy sencillas. ¿Vives en una casa grande o en un apartamento lleno de gente? ¿Pueden tus padres y madres trabajar desde casa o perdieron sus trabajos este mes debido a la pandemia de coronavirus? ¿Siguen viajando al trabajo a pesar de los posibles peligros? ¿Tienes ahorros? ¿Tienes internet? Bueno, pues sí o no, y estas son preguntas que tienen que ver con las cuestiones evidentemente de clase, ¿no? Por tanto, dime cómo vives y te diré cómo sufres la pandemia. Pero hago una advertencia y volveré a insistir después. Cuando digo cómo vives me refiero a las condiciones materiales de existencia, ¿eh? Porque hemos explicado en términos demasiado individualizados y personales el cómo vivimos, ¿no? Y cómo vivimos, las condiciones materiales de existencia, pues dependen en última instancia de nuestra clase social objetiva, que depende también, en última instancia, de nuestra clase ocupacional, ¿no? Por eso, cuando digo cómo vives, no me refiero a prácticas personales, a si comemos sano o no comemos sano, si hacemos deporte o no, si utilizamos bien o mal la mascarilla, si hemos hecho botellón o si nos hemos juntado 20 personas a celebrar un bautizo de un familiar. Todo esto, sin duda, influye en la evolución de la pandemia y también en el impacto que tiene sobre las personas, pero no es lo que más importa. Aunque hablamos de un virus, de una enfermedad, por tanto, de un fenómeno biológico, de un fenómeno natural, si queremos, y que en última instancia afecta también a las personas de formas diversas. Todas y todos conocemos a alguien que ha trabajado toda su vida, que ha fumado como un cosaco, que ha bebido y que ha muerto a los 90 años en perfecto estado de salud. Vale, cada cuerpo reacciona de formas distintas, pero esta no es la cuestión. De lo que estamos hablando es de que los factores decisivos que explican la morbilidad, el impacto de la pandemia son factores sociales. Hay un autor experto en salud pública, Joan Benach, que yo recomiendo mucho que lo sigamos. Creo que este es uno de los que están haciendo las mejores aproximaciones a esta dimensión social de la pandemia. Y él lo dice claramente. Los factores decisivos que explican el origen y la evolución de la pandemia son determinantes sociales de la salud, que tienen que ver con cuestiones políticas, de políticas públicas y, en última instancia, con la desigual distribución del poder. Las personas de diferentes clases sociales tienen diferente exposición a las enfermedades infecciosas. Si el contagio de las epidemias depende en gran medida de la cercanía con otras personas, pues el tamaño del hogar, la calidad del hogar, las condiciones del barrio en el que estamos, pues todo esto hace que podamos distanciarnos más o menos. Luego hablaremos también un poco de ello. El tema del trabajo, pues ¿quién ha podido teletrabajar? Luego hablaremos también de ello. ¿Qué servicios esenciales tenemos a nuestra disposición? Pues también es una cuestión de política pública. Bueno, por tanto, como digo, el impacto fundamental de la pandemia sobre la salud de las personas tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, en última instancia, con el trabajo que tenemos o que no tenemos, con el hogar que tenemos, con el hábitat en el que vivimos, con el barrio en el que estamos. Y es curioso que cueste tanto a algunas personas, a algunas instituciones, incluso al mundo de la política, asumir la intersección entre clase social y pandemia,
cuando es algo que para las personas que trabajan en salud pública o en salud comunitaria es absolutamente claro. Sí, todas estas personas que no son, ni tienen por qué ser, o algunas sí lo son, ni sindicalistas, ni izquierdistas, ni rojas y rojos, y sin embargo tienen muy claro que si queremos hacer un buen análisis de salud pública, tenemos que utilizar, entre otras variables, la variable de clase social. Bueno, y a partir de aquí, pues podríamos dedicar toda la mañana pues, a presentar evidencias nacionales e internacionales sobre la correlación existente entre condiciones sociales de las personas, las familias y los barrios e impacto del coronavirus. Pero tranquilidad, pues que no lo voy a hacer. En todo caso, si os dejo en la presentación pues algunos recursos que pueden servir para ver efectivamente cómo hay importantes estudios nacionales e internacionales que nos hablan de esta intersección. Solamente me referiré a un estudio. Hay un informe elaborado al principio de la pandemia, en mayo, por el Observatorio de las Desigualdades en Salud de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña, y decía que las personas ricas de más de 80 años tenían una tasa de contagio 3 veces menor que las personas pobres de la misma edad. Por tanto, las personas pobres se contagiaban 3 veces más que las personas ricas. Pero es que además las personas pobres de más de 80 años tenían un 45% de posibilidades más de fallecer por la pandemia que las personas ricas, ¿no? Y en la franja de edad de las personas de 45 a 64 años, la tasa de mortalidad era 5 veces más alta para las personas más pobres que para las personas más ricas. En todo caso, y también lo indicaba Joan en su intervención, no olvidemos que esto no es nuevo, ¿vale? Ya antes de la pandemia y al margen de la pandemia, había diferencias en la esperanza de vida de hasta 10 años, casi 10 años, en una sociedad rica como es la vasca, con un sistema de servicios sociales, de protección social, de salud pública importante. Es decir, ya antes de la pandemia, vivir en un barrio o en otro del País Vasco podía suponer tener de media una esperanza de vida de más de 10 años o menos de 10 años. O sea, pensemos la enorme desigualdad. A veces pensamos, y hay que pensar en desigualdades de renta, en desigualdades culturales. Pensemos en la inmensa desigualdad que genera la esperanza de vida. Cuando vamos cumpliendo años, sobre todo, si tienes 18 años, que te den este dato te importa un bledo seguramente. Cuando tienes 60, 70, que te digan que tal vez hay 10 años de tu vida que pueden depender del barrio en el que vives, que tiene que ver con las condiciones en las que vives, con tu clase social, ocupacional, con tu acceso a servicios sociales básicos. Esto es realmente pues, muy importante. Por lo tanto, la pandemia lo que hace es acrecentar desigualdades sociales en salud que ya existían antes de la misma, ¿no? Y por eso pues hay que insistir en algo que, a pesar de todo, machaconamente nos suelen decir, ¿no? Y es que no, la cuestión de vivir más o vivir menos en función del hábitat, del barrio o de la clase social no tiene que ver con las costumbres de cada cual, con los hábitos personales de vida, ¿no? O sea, no estamos hablando de una cultura de la pobreza, ¿no? Es como decir, es que en los barrios la gente muere antes o se contagia más porque tiene una cultura, una forma de vida. No, no. Si miráis esas dos, no voy a hacer mucha referencia a las presentaciones que os voy poniendo, ¿no? Pero si miráis, por ejemplo, al artículo de la izquierda, pues es un artículo muy curioso porque dice la pobreza y el coronavirus de la mano en la zona norte, en Alicante, ¿no? Y dice, bueno, pues la periodista o el periodista que va a trabajar lo dice, el uso correcto de la mascarilla es casi residual, tampoco se respeta la distancia de seguridad. No, no, perdone, el problema no es ese. Ese puede ser un problema, pero el problema es otro. El problema es, como dice un epidemiólogo muy interesante también, Manuel Franco, que en esos barrios hay muchas peores condiciones de vida, de trabajo, de vivienda y de educación en una buena parte de la población. Por tanto, no es un problema de modo de vida, es un problema de estructura de la pobreza. No es de cultura de la pobreza, sino de estructura de la pobreza y de la riqueza. En última instancia, de estructura de desigualdad. En última instancia, es un problema político. Por eso, junto a una correcta explicación de las consecuencias diferenciales de la pandemia, también hay que utilizar la perspectiva de clase para poder analizar las medidas que estamos adoptando para combatir la pandemia, que también tienen sesgo de clase, como no podía ser de otra manera, ¿no? No me voy a extender mucho en esto, ¿no? Pero pensemos en las dos grandes medidas, las dos medidas estrella, las que se dicen que son las que mejor están funcionando, pues para intentar controlar la pandemia, que serían el confinamiento y el teletrabajo. Bueno, pues es evidente que el confinamiento tiene un sesgo de clase. Hay un sociólogo francés, Hamza Smili, que dice que el confinamiento es un concepto burgués y se basa en la idea de que todas y todos tenemos una casa individual
en la que podemos refugiarnos cuando hay una pandemia o un desastre natural. Cuando se decía, si hay una persona infectada en la familia, pues que tenga una habitación propia, con un baño propio, con no sé qué, ya, pero y eso está a disposición de todas y de todos de manera así como natural, o tiene que ver con las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y un doctor hindú que ha estado trabajando mucho en estos temas de la pandemia, Hiremat, decía que la distancia social es un privilegio. La mayoría de las formas de mantener a raya el coronavirus son solo accesibles para los que son ricos o acomodados, ¿no? Bueno, hay un estudio muy interesante sobre distancia social, que también tenéis luego la referencia realizado por FOESA y por Cáritas, que lo tenéis ahí. Y bueno, pues veíamos un poco esa falacia del confinamiento cuando personas famosas, pues al lado de una piscina o en un gimnasio o en una terraza o en un jardín, pues nos decían que había que quedarse en casa, ¿no? Bueno, esto no está al alcance de todas y de todos, ¿no? Y pensemos en el teletrabajo. Pues el teletrabajo es evidentemente una posibilidad que varía mucho en función de la ocupación de las personas, ¿no? Tampoco voy a detenerme mucho más en esto, luego si queréis hablamos, pero realmente pues tenemos una especie de riesgo de que se produzca en un contexto de pandemia como este una enorme divisoria ocupacional entre lo que, por decir de una manera muy simplista, podían ser teletrabajadoras y teletrabajadores frente a riders y cuidadoras, ¿no? O sea, realmente hay personas que no tienen más remedio que estar en la calle, además en actividades de fuerte presencialidad física, tienen que estar muy pegadas a la gente, muy cerca de la gente, y otras que podemos permitirnos el lujo pues de aislarnos detrás de una pantalla y seguir haciendo nuestro trabajo casi como si nada, ¿no? Aquí hay un riesgo de quiebra importante en la clase trabajadora y los sindicatos tenemos que estar muy atentos a que esto no se consolide. En la Universidad del País Vasco, justamente en vísperas de la pandemia y el primer confinamiento, había en marcha una huelga fuerte de las personas que, sobre todo mujeres, pero de las personas que trabajan en la limpieza en la universidad. Se paralizó justamente por la pandemia y ahora esas mujeres siguen trabajando en condiciones similares a las que tenían antes, bueno, similares o peores incluso, según me dicen algunas, a las que tenían antes de la pandemia, ¿no? Mientras yo estoy aquí en mi despacho haciendo teletrabajo o haciendo teledocencia, ¿no? Yo creo que es muy importante que efectivamente la conciencia de clase nos sirva no solo para analizar lo que pasa en la sociedad, sino también para hacer una especie de autoevaluación de si realmente está funcionando en nuestro sindicato, en nuestra organización, y estamos siendo sensibles a la enorme realidad diferencial que se está generando en el mundo de las trabajadoras y de los trabajadores, ¿no? Voy terminando. De ahí la importancia que tiene repensar nuestra respuesta, la de todas y todos, la de la sociedad, la del sindicato, nuestra respuesta a la pandemia, también desde la clave de la desigualdad socioeconómica, ¿no? Hay un informe muy interesante de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica de Euskadi en 2020, que se hacía una pregunta, ¿no? ¿La salud de quién estamos defendiendo? ¿Vale? Esto es muy importante, ¿no? Porque cuando damos respuestas como el confinamiento, el aislamiento, el teletrabajo, no sé qué, pues estamos dando a veces respuestas homogéneas, únicas para sociedades que son muy diversas y que tienen pues graves desigualdades, ¿no? Bueno, como digo, voy terminando. Los sindicatos ciertamente han respondido. Es interesante ver, además de los ERTES, además del ingreso mínimo vital, bueno, pues si entramos en algunas páginas, por ejemplo, en informes de la OIT o en una página muy interesante, aunque la actualización última es de junio, pero sobre las respuestas de los sindicatos en Europa, perdón, en los países de la OCDE, pues ahí podemos ir entrando y vamos viendo cómo efectivamente el mundo sindical, los organizaciones sindicales en absoluto, como no puede ser de otra manera, han sido ajenas a la pandemia, están buscando respuestas, pero tenemos que evaluar también estas respuestas, ¿no? Como digo, porque básicamente las sociedades son muy desiguales y muy diversas y el propio mundo de las trabajadoras y trabajadores es muy desigual y muy diverso, ¿no? Y a veces, pues los sindicatos podemos tener la tentación de responder allá donde estamos más presentes o allá donde tenemos más cultura de respuesta, ¿no? Que es básicamente en las grandes concentraciones de trabajadores y trabajadores, pero seguramente las personas que peor lo están pasando dentro de las clases populares y trabajadoras, pues no están concentradas, no están en los grandes centros de trabajo, no están en los servicios públicos, no están en las universidades, no están en las oficinas, sino que están a veces pues dispersas, disgregadas en el territorio, ¿no? En este sentido,
pues yo, y por hacer la pelota únicamente a nuestro secretario general, pues yo recupero algo que escribía Unai en su libro Un futuro sin sindicatos, que me parece que es muy importante. Él decía que el sindicato se tiene que organizar de manera que facilite la integración de lo que la empresa ha desintegrado, de lo que la economía ha desintegrado. El sindicato tiene que ser un conector. Es fundamental que sea un conector en estos tiempos de individualización, de confinamiento, de distanciamiento, de tantísima encrucijada, de desconcierto, como decía Joan, ¿no? La empresa posfordista, que es una empresa desregulada, dispersa, desconcentrada, globalizada, pues ha desintegrado todo. Ha desintegrado los procesos productivos, ha precarizado el estatuto laboral, ha desbaratado las regulaciones nacionales, ha deslaborizado cada vez más puestos de trabajo y, por tanto, ha desintegrado pues, la totalidad de la existencia de las personas y de las familias trabajadoras. Nuestros salarios, nuestros espacios locales, nuestras temporalidades, nuestros barrios, nuestros proyectos de futuro, nuestras solidaridades, nuestras identidades. Por eso, y aquí vuelvo otra vez a citar lo que decía Unai en ese libro, él decía, hay que impulsar una visión periférica, yo tal vez diría interseccional, una visión periférica que vincule entre sí estas partes fuertes y debilitadas del mundo del trabajo. Esto es esencial. La pandemia ha impactado de forma distinta en la sociedad y también ha impactado de forma distinta en la clase trabajadora y, por tanto, pues es fundamental recuperar la clase, la idea de clase, como ese vínculo colectivo que ha sido y que debe ser pues, fundamental para un sindicato sociopolítico como Comisiones Obreras, ¿no? Recuerdo algo que no hace falta recordar aquí, pero nuestra definición como sindicato es que somos un sindicato sociopolítico que, además de reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo y de vida, asume la defensa de todo aquello que nos afecta como trabajadores y trabajadores dentro y fuera de la empresa. Creo que esto es muy importante para que salgamos reforzadas y reforzados en esta situación, ¿no? Y simplemente termino pues compartiendo algunos recursos más y los dejo ahí para que podáis utilizarlos. Bueno, pues hay un recurso audiovisual que es interesante, Pandemia en la gran ciudad, que nos plantea muy bien ese impacto desigual que está teniendo en los entornos urbanos la pandemia, y luego pues hay un montón de recursos complementarios que os dejo ahí por si os aburrís o si nos confinan de nuevo y tenéis mucho tiempo, pues para poder leer algunas cositas más. Pero bueno, por mi parte, como digo, creo que lo que he planteado es algo que tenemos muy claro, afortunadamente, quienes estamos aquí, y simplemente pues lo dejo así ya. Venga, es que ricasco. Bueno, pues muchas gracias, Imanol, y como a Coscu antes, gracias por las dos cosas. Primero, por la ponencia autocontenida, siendo un tema tan amplio y con todas las referencias que nos has dado, te has ajustado muy bien al tiempo. Y en segundo lugar, y sobre todo, gracias por los contenidos, ¿no? Incluso por este cierre un poco que nos hace recordar que a veces no está mal qué tipo de sindicalismo aspiramos a realizar. Realizamos en lo cotidiano, en el día a día, pero además es que es nuestra aspiración en cualquier caso. Pero a mí sí me parece que las dos ponencias inciden en algo que es esencial, que es la lectura ideológica de lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses y de por qué tenemos encima la situación que tenemos hasta cierto punto, ¿no? Porque, como decía Imanol, puede haber un componente, y lo hay efectivamente, natural, que es un virus, pero que incide sobre una realidad donde había actuado ya previamente una ideología que era la liberal y que había vaciado muchas veces de contenido y de capacidad a los servicios públicos para responder precisamente frente a situaciones de este tipo. Me quedo también con aquello que decía Coscu, de que hay desconcierto, de que hay perplejidad, y frente a ello tenemos que oponer un relato además que tiene que ser muy claro. El relato sindical, si por algo se caracteriza siempre, es porque es un relato muy claro y muy concreto. No nos valen los grandes discursos si eso no conlleva efectivamente concreciones en la lucha y concreciones en las acciones a realizar. Me ha gustado mucho aquello de la utopía frente a la distopía, con los riesgos que tiene esto, pero es cierto que debemos tener mirada amplia para dar esos pasos cortos que a veces decimos. Me quedo con algo que decía también Imanol, ¿no? De que vamos a hablar de perspectiva desde la perspectiva de clase, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva interseccional, porque efectivamente los impactos no son los mismos en función de tu clase social, pero dentro de nuestra clase social también tenemos que atender a esas otras realidades, que es que si somos mujer, nuestra situación es una determinada,
si tenemos una titulación u otra, nuestra situación no solo económica, sino nuestra capacidad para acceder, por ejemplo, al teletrabajo, como señalaba Imanol, es una o es otra, y ojo con los riesgos, como también nos alertaba ahora Imanol, de esa otra fragmentación que por la puerta de atrás nos pueden colar. Teletrabajadores versus riders, como expresión un poco más llamativa de lo que pueda ser, ¿no? Pero con todo esto, con la idea de que son estos factores sociales los que explican la evolución de la pandemia, con la idea de que tenemos que hacer una lectura precisamente por ello ideológica y con la idea de que no son lo mismo las circunstancias de unas personas que de otras en función de nuestra clase social, me quedo y damos paso al debate y a las preguntas vía chat.